Hola a todos y todas, les damos la bienvenida acá al Instituto de Derecho Concursal. En esta oportunidad vamos a contar con la charla, la disertación de Lavi Abraham. Quiero agradecer a la doctora Esquiro porque fue quien me ayudó, quien consiguió contar con la presencia de Lavi, así que como corresponde le voy a ceder la palabra para que haga una pequeña presentación acerca de sus antecedentes. Lavi, te damos la bienvenida al Colegio de Abogados, y la verdad que nos suma mucho trabajar el tema del concurso preventivo desde otro lugar que no sea en las ciencias jurídicas, que es un poco lo que hablábamos hace un rato. Así que bienvenido de mi parte. Bueno, muchas gracias, Claudia. No entendí si la presentación la hago yo o la iba a hacer Eliana. No, la hago yo, la hago yo. Todo formal, somos abogados. Lavi es docente de la Facultad de Derecho, compañero nuestro de Claudia, de Martín, todos. Somos todos, acá hay muchos docentes en este grupo, de la facultad, así que tuvimos la suerte que se prestó a participar de este espacio. Es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, cursó estudios de maestría en Economía Política en Flaxo, de doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, y de la especialización en Política y Gestión de las Infraestructuras del 6 de la UNR. Da clases en Economía Política, como les había dicho, de la Facultad de Derecho, y es miembro de MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Así que bueno, estamos dispuestos a poder escuchar otra disciplina y que nos pueda brindar otra mirada de los procesos en los cuales nosotros como abogados y abogadas nos tocan intervenir. ¿David? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, voy a tratar de hacer un pequeño aporte humilde para ver si ojalá les pueda servir a la hora de repensar el momento del concurso. Yo no soy especialista, obviamente, en derecho concursal, ni mucho menos. Sí trabajo con empresas y sí, como economista, me toca analizar muchas veces, hacer una interfaz que muchos economistas en general no hacen, que es la interfaz entre contabilidad y economía. Y particularmente analizando balances de empresas y analizando situaciones patrimoniales en general, no de empresas en concurso, sino de empresas que generalmente están andando bien. Pero bueno, también eso me permite por ahí mirar un poco la empresa comunidad de análisis, pero lo que voy a tratar de hacer hoy es como pasar de esa mirada de la empresa a una mirada macroeconómica para, voy a hacer un pequeño pantallazo de algunas variables macroeconómicas que me parecen relevantes a la hora de pensar una situación concursal. No sé si está bien dicho tampoco esto. Voy a presentar mi pantalla para mostrar un PowerPoint. Díganme si se ve bien, yo creo que sí. Cualquier cosa avísenme. Bueno, mi idea, por supuesto, es que esto es una charla y como el espíritu del espacio es de diálogo y no de disertación, aunque así fue presentada, me interesaría también que si hay cosas que a lo mejor les guste cuestionar o preguntar, no duden en interrumpirme. A lo mejor si sienten que es una interrupción muy fuerte pueden interrumpir por el chat. Yo tengo el chat abierto, así lo puedo ir leyendo, pero también sería interesante que podamos tener un intercambio sobre pareceres o sobre ideas de lo que vamos viendo. Así que bueno, eso, simplemente que está abierto el micrófono, no duden. No sé si mi video paró, a ver, voy a iniciarlo de vuelta. Ahí está. Eso, no duden en interrumpirme y en comentarme lo que haga falta, por favor. Eso, está abierto el micrófono porque justamente un poco el espíritu es de charla, etc. Me parecía empezar por la empresa, digamos, en general, cuando estamos mirando el balance de una empresa o estamos mirando la situación de la empresa, vamos viendo cosas como, por ejemplo, que la empresa ha dejado pistas o rastros sobre la situación desde la situación concursal, podríamos decir. Cuando uno mira a la hora del concurso puede mirar para atrás y mirar datos que ha dejado la empresa, la baja de liquidez o la falta de pagos, eso. Pero son cosas que en general yo entiendo que cualquier abogado o abogada que
esté al cargo de mirar el concurso lo va a mirar la empresa y permite entender la situación contable. Ir viendo estas pistas que fue dejando, todo esto, este rastro de problemas que fue arrastrando la empresa, pero lo que quería discutir hoy es que hay una situación económica, una situación macroeconómica, podríamos decir, que la excede, que son problemas externos a la empresa que no pueden manejarse, que no están bajo el dominio de la empresa. Y un poco me interesa meterme ahí, tratar de entender si el concurso, o la quiebra, o el momento de inviabilidad económico-financiera de la empresa es responsabilidad de la empresa, o si hay algo más, hay algo que la empresa no ha podido manejar, no puede manejar y lo excede. Por eso me proponía repasar algunas situaciones que afectan este desempeño empresarial. Me parecía para empezar con una especie de analogía, digamos, una analogía económica muy usada en la economía que tiene que ver, que me parece que va a venir bien la analogía, que es la siguiente. Cuando una persona está desocupada, en general se le achaca la necesidad de que salga a buscar trabajo, etcétera, de que se esfuerce y de que haga un mérito personal para la búsqueda de trabajo, pero al mismo tiempo tenemos que ver que si hay un desempleo, una desocupación de 22 puntos, por decir una cosa, de 25% de desempleo, va a ser muy difícil que esa persona consiga trabajo. Entonces, más allá del esfuerzo personal y la dedicación y la voluntad, etcétera, hay situaciones objetivas que son mucho mayores a lo que puede manejar la propia persona en el caso del desempleo, pero también a lo que puede manejar la empresa en el caso de llegar a una situación concursal. Entonces, para mirar esto yo quería empezar mirando datos económicos de la macroeconomía para pensar en qué momento puede haber sucedido el momento de quiebra, concurso, etc. Y esto es la mirada, esta curva que estoy mostrando acá, es la curva de la producción, la curva de lo que se llama el estimador de actividad económica, el estimador de actividad económica, y agarré muchos años, agarré realmente 15 más, 17 años de historia económica argentina para preguntarnos dos cosas. Primero, para ver en qué momento puede haber sucedido, porque lo que yo miro es que no va a ser lo mismo una empresa que esté parada en este momento, creciente, digamos, acá, en un momento donde la economía está creciendo, donde mes a mes la economía mejora, y esto implica que mejoran las ventas, que mejora la producción, que hay más empleo, que hay más trabajo, que hay más poder adquisitivo de salario, que hay más posibilidades en general, no va a ser lo mismo que una empresa que haya quebrado, por ejemplo, en un momento de caída muy fuerte como fue el año 2009, cuando hubo una crisis internacional, o inclusive la caída que vamos a ver en los últimos años, a partir de 2018, una caída de productos mes a mes, donde cada mes se vende menos, cada mes la producción, no solo la producción, sino que digamos, eso, toda la serie de agregados macroeconómicos que ahora vamos a ver van apareciendo. Entonces, yo quería ver, digamos, primero preguntarnos, cada uno de nosotros, a la hora de qué está pasando en la economía nacional en ese momento, primero y principal, ¿qué está pasando? Entonces, el tercer momento, digamos, no va a ser lo mismo de lo que pasó, por ejemplo, acá, pero inclusive esta curva que yo muestro acá es una curva estilizada, en lo que se llama la curva de tendencia, no es una curva estrictamente que te muestre lo que pasó mes para mes, sino que muestra las grandes tendencias, la curva de tendencia y ciclo. Ahora, sí me gustaría, por ejemplo, ir a mirar lo que pasó, esto, insisto, acá son 17 años. Digo, esto es lo primero que me viene a la cabeza a la hora de pensar en el momento del concurso. ¿Cómo está la economía nacional en general? ¿Qué está pasando con la producción? Entonces, porque estamos viendo que, digo, hoy estoy buscando estadísticas de quiebras, no hay estadísticas fiables realmente. Bueno, hoy no, cuando estuve preparando la charla, mejor dicho, pero bueno, una de las noticias que uno se va encontrando es que en momento de crisis, efectivamente hay más quiebra y concurso. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo, por más que es una obviedad, me parece que no puede dejarse de poner en el análisis. ¿Qué está pasando en la economía nacional que pueda influenciar o no puede influenciar sobre la quiebra? Ahora, yo quiero mostrarles una cosa un poquito más de corto plazo para que se vea efectivamente qué es lo que está pasando
Esta curva que ven acá, que es la primera que mostré, ahora la voy a mostrar, pero solamente este final que está redondeado en este círculo de la derecha, ¿sí? Pero este final ahora es esta línea que antes era, ahora es esta línea roja, digamos, que es la ondeada. Esta línea roja, como les decía, es una tendencia y nos oculta qué es lo que está pasando en cada uno de los momentos, en cada mes a mes. Este es el indicador mensual de actividad económica. Este es el indicador mensual de actividad económica. Este pico que se ve acá abajo es el pico de lo que pasó en la actividad económica en el momento de abril del año pasado, cuando se inició la pandemia. Y esto que vemos a continuación fue todo lo que pasó en 2020 y recién vemos la recuperación de 2021, ahora acá en el final a la derecha. Pero, digo, me parece que es la pregunta o la visión número uno que hay que tener. ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento del ciclo económico estamos? El ciclo económico tiene esta forma anual de subida y bajada, pero tiene esta tendencia a largo plazo que vimos. Y vemos, y quiero volver sobre algo de la curva anterior para entender un poco la historia económica argentina reciente. Venimos de prácticamente 10 años en donde hubo un crecimiento en los años, estos son los años del gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? 2004 hasta 2007, bajó en la crisis internacional de 2009, volvió hasta 2011, digamos, hasta 2011 y prácticamente 2015 tuvimos este nivel. Y acá tenemos la caída que empieza en la crisis que se inicia en 2017-2018, en la segunda parte del mandato de Macri. Que lo vemos acá, pero acá no se ve, este estancamiento de largo plazo acá no parece tanto, digamos, pero bueno, hay una caída que los picos de cada año son menores que los picos del año anterior, este pico está menor que el anterior, etc. Entonces, bueno, nada, primero y principal, esto que les decía acá es el inicio de la pandemia, y a la derecha lo último que vemos es la recuperación actual, digamos. Efectivamente, estamos en un momento en donde se espera, o por lo menos esperaríamos, que no hubiera tantos concursos, en el sentido de que, bueno, justamente es un momento de recuperación económica, un momento de recuperación, y sobre todo, y en esto quiero hacer énfasis, más allá del nivel estricto, más allá del nivel absoluto de la economía, hay un momento de crecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Este índice que se ve en el eje izquierdo es un índice que dice que era 100 en el año 2004. No quiere decir nada, más que le llamamos 100 al valor de la producción en el año 2004 y vemos cómo creció a partir de ese momento y actualmente con respecto al 2004 estamos en 150, o sea, un 50% por encima. Pero estamos por debajo de lo que fue 2019 y 2017 todavía. En términos generales, aunque se espera que para fin de año estemos un poco más arriba. Es decir, en nivel de producción absoluta estamos peor que lo que estábamos hace un par de años atrás. Sin embargo, la tendencia es al crecimiento, y esta tendencia es la que nos va a mostrar también el momento del negocio, porque el momento de tendencia de crecimiento es un momento de mejora de todas las variables. Entonces, si bien en valor absoluto, como todo a nivel de total de la economía, estamos por abajo, a nivel de tendencia estamos en una tendencia creciente de la economía, y donde mes a mes lo que vemos es más ventas, más facturación, mejores oportunidades de negocio, más posibilidades de financiamiento, más acceso a crédito, etcétera, que no estaban en otro momento. El segundo, un aspecto interesante también de la macroeconomía que hay que tener en cuenta es la inflación. Argentina, esto siempre viene, y Argentina siempre tuvo inflación, sabemos, o por lo menos no sé si siempre, pero muchos años, y venimos de una inercia inflacionaria, venimos de años continuados donde la inflación mensual nunca baja, da esa sensación. Pero bueno, también en esa sensación no es todo lo mismo, porque por ejemplo, acá también a mirada a largo plazo, todos los años de 2011 hasta 2015, si bien hubo algunos picos, en general la inflación estuvo por debajo del 2% mensual. Y tuvimos durante el gobierno de Macri, acá en 2016 y acá también en 2018, dos momentos prácticamente de crisis inflacionaria, que después podríamos hacer en un tercer momento acá. Y si bien durante la primera mitad de lo que va del gobierno de Alberto Fernández la inflación fue bajando, lo cierto es que llegamos a un pico también en marzo pasado. Y ahora llevamos ya prácticamente 5 meses de caída de la inflación. Pero lo que voy es que siempre, las empresas tienen que convivir con esto. Tienen que convivir, y esto, sobre todo, afecta a la planificación de la empresa. Y sobre esto quiero hablar un poquito a continuación, pero simplemente ahora para ir entrando en esto. En la inestabilidad propia de la economía argentina. Una economía que viene de varios años de inflación, donde efectivamente cuando empezó el gobierno de Macri, la inflación era baja. Realmente me interesa verlo en esta forma. Este es el mismo
Este es el mismo dato. Es el dato de la inflación. Este es el dato de inflación mes a mes, ¿sí? Cada barrita me va a indicar cuánto fue la inflación cada uno de los meses de 2011 hasta 2021, 10 años de inflación. Y estos mismos 10 años, lo que yo quiero mostrar es si cada punto me va a indicar la inflación con respecto al año anterior, o sea, la suma de los 12 meses anteriores. En este momento, y según la última medición de inflación, hubo 52% de inflación en los últimos 12 meses. La verdad, un número altísimo, prácticamente comparable al número que hubo el pico del año 2018-2019, al final del gobierno de Macri. De ahí empezó a bajar y probablemente lo que vamos en los próximos meses sea una baja, porque se empiezan, o por lo menos un mantenimiento en este sentido, porque como les mostré recién, los últimos 5 meses ya viene bajando la inflación, y probablemente los próximos sigan ese sendero, o sea que estamos medio en el pico en este momento de nuevo. Pero a lo que voy es también este ciclo, ¿no? Esta especie de oleada de inflación que vamos viendo y que nos recuerda un poco, no sé si han visto las curvas de contagio de la pandemia, pero da esa sensación, ¿no? Veníamos de una inflación controlada alrededor de 25 puntos durante los últimos años del kirchnerismo, que inclusive al final empieza a bajar durante todo ese año, y que después de la primera devaluación del gobierno de Macri se va muy alto. El gobierno de Macri controla la inflación, pero después nuevamente la errática política macroeconómica del 2018 en adelante, que finalmente se lleva puesto el gobierno, que termina con una inflación altísima. Ahora de vuelta estamos pasando por lo mismo. Entonces, efectivamente, a la hora de pensar los vaivenes de una empresa, a la hora de pensar qué le está pasando a la empresa, no podemos olvidarnos de esto, que hay manejos financieros que tienen que tener en cuenta la inflación y que muchas veces no los tienen en cuenta. Entonces, el manejo financiero de la empresa debe ser suficientemente aceitado como para tener en cuenta esto. Y a veces aparecen rastros de esto. Bueno, al mismo tiempo, otro de las variables económicas que siempre Voy bastante rápido, me parece. Yo creo que ya voy bastante rápido y pensaba hablar más tiempo, pero cualquier cosa me pueden parar. Esta es una imagen que habitualmente, no sé, yo no la veo mucho porque no se muestra, pero es mirar como el valor del dólar un poco en el largo plazo, ¿no? Mirar qué pasó desde el 2015 en adelante. No voy a agarrar el dólar antes, que valía 9 pesos y salta a 16, pero esa devaluación acá chiquitita, que parece chiquitita, en realidad fue bastante alta y fue provocadora de buena parte de la inflación de 2016, cuando el dólar, en realidad este salto que acá parece chiquitito es un salto de como 50-60%, que implicó finalmente un aumento de la inflación muy alto en el tiempo. Lo que me interesaba de esta imagen es pensar que también las definiciones macroeconómicas ayudan o pueden dar cierta estabilidad y cierta capacidad de planificación a las empresas. ¿A qué voy? A que nosotros vemos cómo esta linita más o menos prolijita y pareja es el gobierno de Alberto Fernández. Y esta es la segunda parte o el final del gobierno de Macri. Y si bien en los dos casos el dólar aumenta más o menos paralelo a los precios, la forma en la que aumenta en cada uno de los casos lleva a problemáticas muy diferentes. Digamos. Es mucho más fácil planificar una economía de una empresa cuando tenemos un crecimiento estable del dólar hacia el futuro, ¿sí? Que planificar y ver qué va a pasar con las ventas y con la empresa en estos momentos. Si hay empresas que tienen sus activos dolarizados y han apostado a ahorrar en dólares, una cosa que para obtener las ganancias en alguna de estas vaivenes y para apostar en alguna de estas cositas, de estas vaivenes, probablemente tenga mucho más riesgo de caer en situaciones de insolvencia que una empresa cuando el panorama económico es mucho más prolijo, podríamos por así decirlo, como fue durante el gobierno de Alberto Fernández. Y estas definiciones macroeconómicas, en definitiva, están afectando las posibilidades de la empresa. Entonces, me pareció interesante también poder mirar, porque esto que está acá en el medio, lo voy a hacer un zoom a esto que está acá en el medio,
para que se vea lo que fue realmente el año 2018. ¿Qué posibilidad tiene una empresa de planificar cuando el dólar pasa de 30 o de 20, de 30 o de 20 y pico a 40 en 2 o 3 días, como se ve en esta curva prolongada, cuando sube y baja todos los días, cuando no sabe cuáles son sus costos, sobre todo si tiene productos importados que si tiene que importar, digamos, como parte de sus costos. Entonces, efectivamente, esta forma de la desprolijidad macroeconómica, por llamarlo de alguna manera, afecta y mucho a las empresas. Y en parte, hoy, digamos, las últimas noticias que encontré donde se hablaba de como una oleada de quiebras y concursos, tiene que ver justamente con este momento de la economía, digamos. No es casualidad que yo retome acá. Digo, hubo efectivamente durante la pandemia un montón de sectores económicos que les fue muy mal en relación con las decisiones sanitarias que hubo que tomar, pero cuando en tiempos más, entre comillas, normales, hubo una actividad económica, también nos encontramos con esto. Y nos encontramos con esta enorme desprolijidad que definitiva tenemos que también pensarla. Tenemos que pensar, bueno, la empresa se descalzó, la empresa perdió su financiamiento. Digo, sin ir más lejos, en Rosario tuvimos en este momento un quiebre de una empresa, ay, no me sale ahora, es una empresa cerealera y no es Vicentín, una empresa ligada a la, ya me voy a acordar cómo se llamaba, que efectivamente después de este momento quebró una de las empresas de futuros y que tenía, si alguien se acuerda me va a hacer el favor. Guardati Torti. Sí, Guardati Torti. ¿Te referías a Guardati Torti? Sí, Guardati Torti, que efectivamente dejó, no sé, dejó en Pampa y la Vida un montón de gente, y eso pasó este día, digamos, literalmente en este aumento del dólar, digamos, porque tenían un montón de activos dolarizados, y entonces, si vamos a mirar ese concurso en particular, que lo tenía que haber estudiado, mira, no me avivé de pensarlo en el momento para estudiarlo y a lo mejor traer como las conclusiones más claras, no quiero hablar de más, porque efectivamente no lo conozco tanto, pero sí, digo, por lo que recuerdo, ese concurso efectivamente tenían un montón de activos dolarizados que fueron reperfilados, tenían un montón de deuda tomada, en una situación en la cual muchísimas empresas hicieron eso porque efectivamente pudieron tomar un montón de ganancias especulativas durante ese año. Y a esta empresa le salió mal porque bueno, quedó con deudas en dólares, impagable, etc. Y el Estado además en ese momento fue el default después del día de las elecciones, no sé si se acuerdan. Nada, y quedó colgado de la brocha un montón de gente. Y cuando vayamos a mirar el concurso ese, si no miramos esta cuestión económica que está por detrás, que no es solamente esto, digamos, sino que hay toda una serie de decisiones macroeconómicas tomadas por detrás y que afectaron a los negocios y que si bien hicieron ganar plata a un montón de gente especulando, hicieron perder obviamente a otro montón de gente, digo, nos vamos a perder de la mitad de la historia. O sea, vamos a ir a mirar los balances y los estados financieros de Guardati Torti o de cualquier otra empresa que la haya ido mal en esa situación, y nos vamos a estar olvidando de que por detrás lo que hubo fue una decisión macroeconómica de dejar flotar el dólar y hacer una devaluación enorme, que más allá de la consecuencia de inflación y todo lo que vimos antes, concretamente a la empresa la mató, literalmente, porque no pudo volver. Entonces, nada, me parece que esta visión no puede estar ausente a la hora de ese análisis, y en parte, digamos, en parte también a la hora del concurso y de pensar hacia no el momento de la quiebra, no de la quiebra, el llamado a concurso, sino hacia el pago a los acreedores en el futuro. ¿Cuáles son las posibilidades efectivas de poder pagar en una situación macroeconómica tan convulsionada como fue la de final de 2018 y principio de 2019? Pero también eso tiene que estar ahí. Al mismo tiempo, miren, esto también me parece interesante. Acá hay ya directamente decisiones macroeconómicas que afectan al negocio. La tasa de interés es clave, obviamente, para cualquier empresa a la hora de fondearse, digamos, y de pensar en proyectos de inversión y sobre todo también de repago de deuda, de tomar nuevos créditos para pagar deuda anterior, digamos, actividad normal de las empresas. ¿Qué posibilidades va a tener una empresa de tomar cuando efectivamente la tasa de interés está en estos niveles tan variantes? Esta es la tasa de interés de referencia del Banco Central. Es una tasa, y fíjense que llegó hasta 80%, una tasa de interés muchísimo más alta que
la tasa de devaluación y que la de inflación, etcétera, o sea, como unas tasas de interés altísimas, y esto también fue en 2018, etcétera. Y acá hay toda una decisión económica que, por el contrario, vemos en la actualidad una decisión de mantener una tasa de interés estable en 38%, que en este momento es alta en términos de que es baja para algunas cosas y alta para otras, entonces efectivamente lo que hay ahora es decir, bueno, para tomar préstamo, en realidad lo que hay es una combinación de múltiples líneas de crédito destinadas a un montón de sectores económicos diferentes, entonces básicamente las empresas se están fondeando a tasas que son más bajas que esta, pero pueden ahorrar, la gente puede ahorrar a 38% si ponen plazo fijo. Entonces, también acá hay una decisión política de que la empresa se tenga que fondear a estas tasas altísimas, porque había muchísimos menos líneas de crédito y las empresas efectivamente salían a fondearse y a tomar sobre todo descuentos y redescuentos y nada, y ¿cómo se dice? Y las cuentas corrientes, y tener las cuentas corrientes también con esos niveles de tasa de interés que son insostenibles, digamos. Son insostenibles y que implican altísimos costos financieros para las empresas que trascienden la normal operación. Entonces vamos a ver que a lo mejor las operaciones normales vienen bien, pero el costo financiero es tan alto que puede llegar a destruir un negocio. Entonces a la hora del análisis del balance, mirar un poco esta variable también me parece fundamental. Y me parece fundamental también esta cuestión del orden y el desorden que les planteo, macroeconómico, pensando en el clima de negocio y la posibilidad que tiene la empresa de poder hacer negocio. Es mucho más sencillo, digamos, planificar en una tasa de interés estable y con líneas de crédito subsidiadas que planificar en un contexto en donde las tasas de interés están en estos vaivenes, donde en cuestión de 1 o 2 meses bajan de 40 o van de 70 a 40, como se ve acá, inclusive estos puntos altísimos. Efectivamente, me parece que es otra de las variables económicas para tener en cuenta. Sobre esto lo traje porque a mí me interesa, particularmente es a lo que más me dedico y a lo que más sé, pero al mismo tiempo es una variable que nos va a indicar las posibilidades que tiene la empresa de inserción en el mercado, básicamente, ni más ni menos que eso. Y es la cantidad de trabajadores, va a depender en la medida que sea una empresa que se dedique al mercado interno. ¿A qué voy con esto? El empleo, esta es la curva de la cantidad de trabajadores y trabajadoras registrados, ¿sí? El famoso en blanco, digamos. Desde que existe la serie homogeneizada, que son los últimos 9 años. Lo que vemos es un crecimiento del empleo registrado hasta el 2015, inclusive con un pico en 2017, porque los primeros 2 años del gobierno de Macri se siguió con una política de registración y hubo un crecimiento económico hasta el año 2017, más o menos, que coincide justo esto más o menos con las elecciones de medio término del 2017, y a partir de ahí empieza una caída enorme. Pero ¿para qué miraría? No es que uno como profesional del derecho tenga que tener en la cabeza estrictamente la estadística de empleo registrado. No me refiero a eso, me refiero a que nos va a ayudar a entender, si la sabemos, si la podemos ver, porque esto aparece en los periódicos en general, nos va a ayudar a saber si la empresa, por ejemplo, tiene mercado o no tiene mercado. Si es una empresa que ha vendido al mercado interno y de repente lo que está pasando es que hay una pérdida de puestos de trabajo mes a mes, de trabajo registrado, y hay un aumento del desempleo, no puse la tasa de desocupación acá, puse solamente el empleo, pero digamos es más o menos simétrica. Si hay una caída en la tasa de un aumento en la tasa de desempleo mes a mes, efectivamente, ¿a quién le va a vender la empresa? Digamos? Entonces, simplemente se trata de eso, de tener un panorama de cómo está. Y esto siempre es que sea una empresa que se dedique a vender a mercado interno, pero no únicamente, porque también sabemos que el empleo genera encadenamientos, digamos. Hay trabajo y hay aumento de salarios, y esto genera encadenamientos hacia las empresas que inclusive le venden a otras empresas, como empresas de nivel intermedio. Entonces, tener en la cabeza qué está pasando en el mercado laboral nos va a ayudar también a por lo menos pensar las posibilidades que tiene la empresa de seguir para adelante, de repago, de pagar a sus acreedores y de insertarse nuevamente en el mercado.
Y para... Nada, bueno, esto es lo que quería mostrarles, es el final. Voy a hacer un zoom sobre esta parte de acá atrás. Es, digamos, 2018, porque efectivamente hay una caída desde 2018 que coincide con el momento de zozobra ahí después de las elecciones, etcétera, de 2017, y los momentos esos de los picos de las tasas de interés, etcétera. Hay un momento de caída continua del empleo prácticamente hasta, con un único momento de crecimiento que fue en diciembre y enero de los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. Después nos encontramos obviamente con la pandemia y recién ahora estamos con el nivel de recuperando. Insisto también en que una cosa para pensar a nivel económico tiene mucho que ver con las tendencias, mucho más con las tendencias que con los niveles. Y esto también para una lectura, inclusive hasta política del momento, hay una tendencia, no estrictamente política, pero sí con la cuestión de las expectativas de crecimiento y las expectativas favorables para las empresas, para las inversiones, e inclusive para las personas también. Las expectativas en un momento así son expectativas de crecimiento. Más allá de que este nivel esté por debajo de todos los niveles anteriores, son expectativas de crecimiento. Y esas expectativas de crecimiento van a llevar a la empresa que tenga posibilidad de pedir un crédito, tenga posibilidad de repago, porque esté pensando que el mercado va a crecer en el futuro. Y esto es tanto más importante que el nivel exacto en donde está, el nivel de empleo. Pero bueno, esto es como para un análisis macroeconómico, yo lo veo de esta manera, lo veo siempre pensando mucho más en las tendencias y en lo que se viene, porque en general las decisiones económicas están relacionadas con lo que va a pasar en el futuro, y si bien uno no sabe lo que pasa en el futuro, esta cuestión de las expectativas también genera... las expectativas generan expectativas, digamos, las expectativas buenas generan expectativas buenas y se autorrealizan como profecías autocumplidas, y lo mismo pasa en el momento en que todo el mundo piensa que la cosa va a ir mal. Para cerrar, esto hemos hablado del empleo, hablamos de la inflación, me gustaría cerrar con... Me parece que fui rapidísimo ahora que lo pienso, pero bueno, un poco la idea era charlar también, mostrar un poco qué pasó en cada uno de los gobiernos de 2003 por lo menos hasta ahora en la relación precio-salario. ¿Por qué me interesa ver la relación precio-salario? Por el poder adquisitivo del salario, lo que se llama salario real. Entonces, lo que vemos vimos 3 gobiernos en donde el salario le gana a los precios. Y esto es interesante porque yo le mostré las curvas de inflación todo el tiempo, y la curva de inflación, sin ver la curva del poder adquisitivo, o sea, sin ver la curva del salario, queda un poco le falta una pata, digamos. Básicamente siempre hay que mirar esta pata. ¿Por qué me interesa ver la curva del salario real? Y tiene que ver también con esto, con las expectativas y con la capacidad que tienen los trabajadores de compra y de pensar en una viabilidad de un negocio, pensando desde el lado de la empresa, que es de donde estamos tratando de pensar, a la hora de pensar cómo puede salir una empresa en concurso, no va a ser lo mismo si tenemos un momento de salario real creciente que es un momento de salario real decreciente. Esto se lo voy a dejar simplemente como, también para que lo tengan o para que lo vean, pero digamos, para ver en la actualidad lo que estamos viendo, sobre todo me interesa centrarme en lo último. Desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, lo que dice este gráfico es que el salario real perdió un 5% de capacidad de poder de compra, o sea, de poder adquisitivo. ¿Sí? Porque efectivamente, como les mostraba otra vez, estamos viviendo en un momento de 52% de inflación en este momento. Entonces, tuvimos un momento donde los salarios fueron por encima de los precios, al principio, pero después finalmente terminamos teniendo, si miramos desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora, 77% de inflación y 68% aumentaron los salarios. Eso es lo que me está diciendo cada curva. ¿Sí? 77% de inflación desde diciembre de 2019 hasta ahora, 77% de inflación, y salarios 68%. Eso es un 5% de diferencia por encima la inflación con respecto a los salarios. Entonces, también para pensar la viabilidad de una empresa que se dedica a vender a la gente que tiene más o menos salario, me parece clave como desde la economía pensar en todo esto. Entonces, bueno, simplemente yo creo, iba a cerrar acá y en realidad quería hacer esta función bastante corta. En definitiva pensé que iba a hablar un rato más largo, pero fui bastante rápido. Pero también para
para dejar abierto el micrófono, obviamente, y empezar a charlar un poco cómo lo ven y si les pareció interesante, les sirvió de algo todo lo que dije. Pero bueno, básicamente, líneas finales para cerrar la idea. El concurso es un momento donde la empresa efectivamente está mal y hay un montón de indicadores contables que se dependen de la empresa. Los famosos ratios, los ratios de liquidez, todas esas cosas son claves. Y como les decía al principio, van dejando un rastro que cuando uno rastrea la empresa para atrás lo va viendo. La pregunta que vengo a traer y que básicamente es para dejar sobre la mesa simplemente es, ¿alcanza con explicar la empresa desde la propia empresa o nos falta algo? Y yo lo que vengo a proponer es simplemente como complemento del análisis de la propia empresa, es tratar de ver en qué momento se desenvuelve, en qué momento económico, en qué momento histórico, cómo se desenvuelve algo que tampoco no hice hincapié, qué les pasa a las demás empresas del sector, si efectivamente está inserta en un sector al cual todas le va mal, o hay algo donde todas van bien y una va mal. Digamos, el ejemplo arquetípico de esto sería Vicentín el año pasado. Todas las empresas, boom exportador, récord de exportación, y Vicentín quebrando, dejando un tendal de acreedores por toda la provincia y todo el país, me animaría a decir. Bueno, ahí efectivamente hay algo donde sí está en la empresa el problema y no tanto en la macro, me parece mucho más claro. Volviendo a Guarati Torti, sí, efectivamente hay una empresa que le fue mal y a las demás más o menos zafaron, pero hay algo macro que le afectó fuertemente, como fue la devaluación y el default de los títulos en ese momento. Entonces, bueno, no perder, digamos, en definitiva sería no perder la visión global, no perder la visión de que la empresa se mueve en un mercado, donde, otra vez se me clavó el video, se mueve en un mercado en donde trabajadores tienen más o menos poder adquisitivo, se mueve en un mercado donde hay más o menos competencia, se mueve en un mercado donde es muy fácil endeudarse, o es muy difícil endeudarse, o donde la deuda realmente se le hace agobiante porque las tasas de interés la matan, bueno, etc. Todas esas cosas me parece que no pueden faltar, por lo menos a la hora de tomar un recaudo, y sobre todo, y esto es lo último, a la hora de pensar hacia el futuro, no el momento del concurso, sino el momento de cómo se va a diseñar ese concurso para que los acreedores, en última instancia, puedan llegar a cobrar, y para que se pueda reactivar o no reactivar la empresa de cara hacia el futuro. Bueno, eso un poquito nada más como para introducir, obviamente seguimos charlando. Nada, acá corto por un momento. Bueno, Alaví, muchas gracias. En realidad, más que una pregunta, es una reflexión que está vinculado a lo último que vos dijiste, ¿no? No solamente pensar desde lo macroeconómico las causales que han llevado a una compañía a la presentación en concurso preventivo, sino también, y sobre todo los abogados que no tenemos esas herramientas, cómo pensar una propuesta de acuerdo preventivo justamente para cancelar el pasivo y para evitar una quiebra indirecta, ¿no? Por fracaso del concurso preventivo. Cómo pensarla inmersa dentro de una cuestión macro. No sé si se entendió, porque la terminología de ustedes también es muy específica, ¿no? Es lo que decís vos, pensarlo en forma aislada o decir, bueno, está bien, ¿cómo afronto mi pasivo concursal y cómo supero el estado de insolvencia? Porque llegar a una propuesta homologada no significa que haya salido del estado de cesación de pagos. Qué bueno, qué importancia tener esa mirada, y ahora sí te hago una pregunta en concreto. ¿Cómo pensás vos que se puede articular tu ciencia con la nuestra dentro de un concurso preventivo? ¿O es muy amplia la pregunta? No, está bien, se entiende. No sé. ¿Cómo nos podés ayudar? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué herramientas tenemos que pensar? Sí. No, bueno, herramienta me parece la cuestión de en qué mercado. Me quedo con algunas cosas. ¿En qué mercado está inserta la empresa? En el sentido de en qué sector económico o en qué rama de la economía, podríamos decir, está inserta la empresa, cómo les está yendo a las otras empresas, y mirar un poco ahí hacia cuáles son las posibilidades realmente de salvar la empresa, de llevarla hacia adelante, en función de cómo les va a las demás compañías de la misma rama económica. Podría mirar un poco el mercado. No sé si hay una respuesta, y no sé si efectivamente porque las puedo ayudar. Creo que sí, creo que sería eso. No, pero desde la reflexión también uno va sumando, ¿no? Porque también vamos a ser optimistas. Por ahí vos concursás a una sociedad que por cuestiones macroeconómicas luego repunta,
y se le licúa el pasivo y termina logrando un acuerdo con sus acreedores y siendo el concurso exitoso. No siempre va a caer en una quiebra indirecta, o sea, eso también es factible. Sí, por supuesto, sí, la macroeconomía está repuntando, digamos, y también pensar esto, cómo viene la macroeconomía para pensar si hay expectativas, como yo les decía, hacía bastante hincapié en esta cuestión de, no tanto del nivel de la macroeconomía o del desempleo o de la inflación, sino un poco de las expectativas hacia adelante. Si efectivamente hay un momento de expectativas muy negativas donde todas las empresas les está yendo mal y donde no hay futuro y donde hay una desocupación creciente, ojalá toco madera, aunque no vengan momentos así de nuevo, pero en una situación histórica así, evidentemente se hace todo mucho más cuesta arriba. Entonces, pero al mismo tiempo tener la certeza de que se está yendo hacia otro lado, se está yendo hacia un momento de crecimiento, de recuperación del empleo y de capacidad de poder adquisitivo en un mercado donde poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras donde van a poder acceder a nuevas compras, etcétera, bueno, efectivamente va a ser mucho más sencillo y más también posible para que no sé, hacerlo más creíble a todo, tanto para la empresa, no sé cómo decirlo, porque no quiero, además yo sinceramente no manejo bien la terminología y me da un poco de vergüenza no poder decirlo con claridad, pero obviamente que entiendo perfectamente, pero bueno, eso. Me parece que eso también, digamos, pensar en cuáles son las expectativas, cuál es lo que se está viendo y cómo lo ven los demás, me parece clave, digo, me parece clave para pensar hacia adelante. Porque te hago otra consulta, porque vos por ahí pensás en un, qué sé yo, en un flujo de fondos proyectados para cancelar el pasivo a través de un acuerdo preventivo homologado, pero también en esa proyección tenés las variables macroeconómicas. Sí, por supuesto, exacto. En ese flujo, si uno va a hacer un flujo para adelante, siempre va a tener que tener eso en cuenta. ¿Y cuáles son las expectativas? Digo, a las expectativas en general van adaptándose también. Hay un relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, que se puede acceder, es fácil de acceder, todos los meses lo larga, de hecho sale a veces en los diarios, se llama el relevamiento de expectativas macroeconómicas. Es muy cambiante también, porque digo, le preguntan a los bancos o a las consultoras qué piensan y en general de mes a mes siempre no está tan claro. Pero bueno, sí hay, pero está bueno, pero es una herramienta para tenerla en cuenta, digamos, decir, bueno, ¿cuál va a ser la inflación el próximo año? Y bueno, obviamente que nadie la sabe, pero estas consultoras, los bancos en general ven ciertas cosas. Bueno, hay ciertas inercias de cosas que se van a mantener a lo largo del próximo año. ¿Va a bajar la inflación? Sí, pero lentamente. ¿Por qué? Porque todavía, no sé, hay qué motivo, no importa, no viene al caso. Bueno, ese relevamiento de expectativas ya te soluciona ahí un problema, digamos. Por lo menos saber que hay unas 40 o 50 bancos y empresas pensando el futuro y dice, bueno, más o menos va por acá, más o menos. También tiene sus bemoles, ese relevamiento de expectativas ha sido muy benevolente, esto hay que decirlo también, porque han sido muy benevolentes con la economía cuando estaba el gobierno de Macri y han sido bastante poco optimistas durante el gobierno actual y también durante el gobierno kirchnerista. Entonces, siempre hay que tomarlo con pinzas. Son a veces demasiado malos, por decirlo, con el peronismo y demasiado buenos han sido con el gobierno de Macri, ninguna de las dos cosas. En el medio, digamos, ese relevamiento, pero es una herramienta interesante que saca el Banco Central todos los meses y que es accesible y que nos permite por lo menos proyectar un poco hacia el futuro. Bueno, buenísimo el dato, lo desconocía. Bueno, yo ya no tengo más preguntas. Eli. A mí se me ocurría, ¿no? Que obviamente ya yendo más a lo particular, no todos los casos de las empresas que son insolventes son iguales, porque muchas veces vos tenés empresarios que tienen mayor nivel de profesionalismo y otros con mayor nivel de improvisación, ¿no? Entonces es como que capaz también ahí uno juega, si bien acompañando, pero medio que se hace difícil. Entonces la importancia de poner, digamos, a jugar, digamos, estos conceptos o tener esta mirada, digamos, que las empresas, las personas somos en un contexto, no estamos solos, aislados, ni se puede, si no estás marcado en una comunidad, hace también que se pueda tener alguna mirada. Y bueno, también se me ocurría pensar que, bueno, hay como una cuestión
no sé, medio cíclica en la economía, de momentos que son turbulentos, que están enganchados a la política, siempre, la economía, digamos, está netamente enganchada a la política, y hay otros en los que está esta línea de expectativa, ¿no? Que en el concurso por lo general se juega con eso, digamos, los plazos, es como tirar la pelota para adelante para ver si engancho la cadena ascendente, porque si no lo pensás así, es como que te vas a enterrar claramente en una quiebra. Que no quiere decir, como decía Claudia, a lo mejor vos estás tramitando un concurso preventivo, es distinto si ya estás en la línea ascendente, o sea, te estás queriendo hacer cargo de las deudas que acarreas de esos acreedores, pero la empresa va en movimiento. Pero si está en un momento de estancamiento de la economía, donde se retrajo todo, tenés todos los valores, si se quiere, macroeconómicos para atrás, o sea, vas a tener lo que acarrea más lo que estás generando tratando de sostener la empresa. Entonces, bueno, esto del patear para adelante, a ver si me engancho en la escala ascendente, creo que es una de las cosas a tener en cuenta. Y no sé cómo esto, si es bien más de la economía, de la macroeconomía, en qué mirada de los plazos también esta lectura, en qué momento de la línea ascendente está y en qué momento de la línea descendente está, o sea, o en la meseta, digamos, qué podés tener como intuición, porque no es lo mismo si estás justo arrancando, o sea, que tenés varios años para esperar a que esto se acomode, a que estás justo ya en un nivel, digamos, que vos ves que el mercado se reactivó, que tenés mercado interno, o sea, que también podés variar tu producción al mercado interno, si no podés exportar, o sea, que podés reacomodarte, o sea, esto son cosas que pensaba mientras hablaba. Sí, está bueno lo que decís, porque es realmente muy difícil. Venimos de años turbulentos, digo, los años, si uno miraba, la primera imagen que yo les mostraba de todas es la de la actividad económica, y si miramos de 2011 hasta el momento, hubo momentos de crecimiento, estabilidad, pero después prácticamente hemos entre subidas y bajadas el mismo nivel de producción macroeconómica, es decir, de toda la economía, el mismo PBI, digamos, para usar un término más común, que teníamos hace 10 años atrás. Entonces, efectivamente, mirando para atrás, es muy difícil saber si vamos a seguir en años así o efectivamente se terminó esta etapa y empezamos una etapa de crecimiento económico. Si empieza una etapa de crecimiento económico también va a haber menos concursos. O por lo menos va a haber menos problemas así que la macroeconomía les trae a las empresas. En todo caso, ahí ya sí habrá que volver a mirar los balances y la contabilidad individual y los problemas financieros que haya tenido cada firma, digamos. Pero bueno, sí es muy difícil, no sé, es muy difícil pensar el futuro en función de este pasado tan turbulento que venimos teniendo los últimos 5, 6 años, 10 años diría, entonces bueno. Pero ¿hay en algún lugar donde es más fácil? Sí, sí, me mudo. Sí. ¿Hay algún lugar donde vos decís, bueno, esto existe? Sí, en general sí. Estoy preparando el boleto. Sí, Argentina tiene un nivel de alta inflación que es alto y que, nada, que tampoco es tan, ha sido por momentos más nocivo y por momentos menos. Yo les mostraba al final de todo esto de cómo los salarios por momentos iban por encima de la inflación, entonces efectivamente hubo inflación, pero la mayoría de la gente, inclusive en ese proceso inflacionario, ganó, entonces tampoco fue tan terrible, pero bueno, sigue siendo problemático. Para algunas, hay otras empresas que están acostumbradísimas al ciclo inflacionario, y esto siempre me acuerdo que contaba anécdotas de gente mayor que decía cuando vino la convertibilidad en el 91 de empresas que venían de 20 años o 30 años de inflación, cuando vino la convertibilidad y no había más inflación, no sabían cómo volver a poner un precio, y cómo bajar costos, y cómo, y qué sé yo, que efectivamente se habían acostumbrado tanto a la inflación que no sabían qué hacer. Bueno, no sé, ojalá ese también podría ser un problema hacia adelante, pero bueno. Difícil prever, pero sí hay lugares, se puede, sobre todo en este momento estamos teniendo una muy alta inflación, más del 50%, ¿no? Es muy alto, tiene que bajar a la mitad por lo menos para decir, bueno, hay una tranquilidad ahí, digamos, a la mitad de lo que está ahora, pero bueno, está bajando, no todo lo lento que se quiere, digamos, pero bueno, ya otro día podemos hablar de inflación exclusivamente para un tema en sí mismo. Sí. Gracias, David. No, de nada. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario, no tiene por qué hacer una pregunta o algo que les haya, a lo mejor no quedado claro, no sé, que quiera que repitamos o algo, o ver de vuelta, por supuesto.
están invitadas, invitados. Y si no, no sé. Bueno, si no hay preguntas, bueno, damos por cerrada la charla, agradecerte, la vi, y bueno, y Eliana, ni hablar. También organizó junto conmigo esta actividad, estás invitado, y está bueno la interdisciplina para estas cuestiones. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, ¿se podrá repetir al futuro con este tema o por algún otro parecido? Por supuesto. Bueno, gracias al instituto y gracias. Bueno, bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Entonces. Chao, gente. Adiós. Chau, chau.